hablar de los orígenes del conflicto armado en Colombia cuando se han cumplido más de 60 años de vida de este conflicto es bastante complicado, pero es necesario hablar de esto, de cómo fue que empezó todo y cuáles son las causas. Y celebro mucho la exposición que ha hecho el profesor Neófilo, porque va un poco más allá de las causas inmediatas al surgimiento, al punto de partida, al disparo inicial en que surgió el movimiento guerrillero. El profesor Medina ubica una época anterior, unos antecedentes, una situación instalada de exclusión, de inequidad, de despojo de la tierra, que van juntando y va creando un clima que hace propicio que se dé el surgimiento del movimiento insurgente. En lo que a mí respecta, voy a referirme a algunos elementos relacionados con cómo surgió el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional no surgió como producto de un movimiento que se cualifica y que da un salto en la lucha. Surge como la decisión de individuos que se encuentran en unas circunstancias también muy particulares. Y aquí es muy curioso cómo es que llegan los fundadores del Ejército de Liberación Nacional a la isla de Cuba. En primer lugar, llegan no como una acción concertada entre ellos, sino llegan allí a expresar su apoyo, su solidaridad a la Revolución Cubana, en una disposición también a aprender de ella, a conocerla, pero también a una disposición a defender la Revolución Cubana. Obviamente son compañeros, jóvenes estudiantes, en su mayoría, con el pecho henchido de gran fervor revolucionario por la revolución, inspirada sobre todo por la Revolución Cubana. La figura del Che Guevara los seduce en gran medida. Han bebido y han seguido desde sus tiempos más jóvenes, han estado escucharon la guerrilla de la Sierra Maestra. Entonces para ellos llegar a Cuba era como un escalón y tenían que lograr como ese propósito. Allí obviamente el gobierno de Cuba desarrolla una política internacional y una política de amistad con los pueblos, y se abre y se dispone a recibir a todos los revolucionarios y jóvenes que empiezan a llegar. Algunos llegan y llegan con programas de estudios o como becarios, o a participar en las actividades de trabajo voluntario, a conocer o a establecer contactos políticos. Hay un fervor revolucionario hacia el conjunto de América Latina, y de eso la revolución cubana se aplica a fondo. Dentro del grupo de colombianos destacan no solamente los que fueron a Cuba, fueron los que fundaron el ELN, había muchos más, pero junto con ellos estaba también un grupo bastante grande de latinoamericanos, algunos estudiando y otros aprendiendo, y se da una situación de carácter internacional que fue la famosa crisis de los misiles. La crisis de los misiles, donde durante 18 días el mundo pendió de un hilo, donde estuvo a punto de generarse una gran conflagración nuclear protagonizada por las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. En el marco, en el contexto del estallido de esa crisis, que se llamó de los misiles porque los Estados Unidos, con aviones de inteligencia, ubicaron el emplazamiento de silos para instalar misiles de carácter estratégico en territorio cubano, obviamente apuntándose a los Estados Unidos, pero con un propósito defensivo. Fue interpretado como una agresión por el imperio norteamericano y se desató la crisis que llevó a que el gobierno cubano tomara la decisión de decirles a los ciudadanos extranjeros
que regresaran a sus casas, porque para ellos era una responsabilidad muy grande si ocurría cualquier situación de guerra, pudieran caer personas inocentes y él y la revolución debían defenderla fundamentalmente los cubanos. Algunos regresaron, un grupo de compañeros decidieron no regresar y antes por el contrario dijeron, nosotros nos queremos quedar y nos queremos quedar para defender la revolución y pedimos y exigimos que nos den entrenamiento. Y en ese contexto es que este grupo de colombianos que después fundarían el Ejército de Liberación Nacional empezaron a recibir entrenamiento. La crisis de los misiles se superó y quedaron ellos con uniformes y con fusiles en unos campamentos militares recibiendo entrenamiento. Obviamente esto los inspiró a ellos que a tener un fervor revolucionario en la decisión. Esto contribuyó obviamente a la decisión de, oiga, nosotros tenemos que regresar al país y fundar una organización revolucionaria para tomarnos el poder. Allí surge un elemento que lo caracteriza al ELN, y es que surge como una organización revolucionaria para tomarse el poder por las armas y construir el socialismo, muy distinto al proceso, como lo ha explicado el profesor Teófilo Medina, de cómo surgió la FARC. La FARC no surgió con el propósito de tomarse el poder, surgieron como un movimiento de autodefensa que es agredido, que contra la agresión lo hacen mover, que los obligan a generar un fenómeno de pasar de la autodefensa de territorios a la movilidad del movimiento guerrillero, y allí es donde posiblemente empieza a construirse el discurso de la toma del poder, de la liberación nacional, de derrotar al gobierno, es decir, empieza otro tipo de construcción política e ideológica. Esos son los orígenes del Ejército de Liberación Nacional. Toman la decisión de regresar al país y en el país desarrollar una organización básica clandestina en la que se discute el lugar, y en eso de discutir en qué lugar se iban a implantar se barajaron varias posibilidades. Terminaron por acordar, por definir que la región donde se iban a implantar era la región de Magdalena Medio Santanderiano, en la provincia de Vélez, más exactamente, y establecieron incluso el punto específico en determinado territorio, una finca muy particular, y porque reunía una serie de características, entre ellas una gran tradición de lucha de la gente, los campesinos que habitaban la región, una gran fervor también revolucionario. Al mismo tiempo también había experiencia y había voluntad, había decisión para la pelea. Pero al mismo tiempo también se contaba con que se estaba muy cerca del puerto de Barranca Bermeja, cuna del desarrollo fuerte de la clase obrera petrolera, con un discurso antiimperialista, muy involucrado en las luchas políticas y sociales, y ese era un filón y al mismo tiempo un factor muy favorable que lo llevó a determinar en gran medida que fuera allí en la región de Santander, en esa región de Santander. Finalmente logran concretar un grupo básico, muy elemental, muy mal armado, con recursos, incluso con armas que podían conseguir, pero algunas prestadas, otras regaladas, alguna que otra comprada, pero en términos generales muy mal armados. Construyeron también lo que en esa época se llamó las redes urbanas. Las redes urbanas realmente en un comienzo no fueron estructuras muy sólidas, eran más bien complicidades de amigos. Y bueno, organizan un plan de apoyo de esas redes urbanas hacia una guerrilla que iban a hacer, de la cual no se sabía, no se tenía, había muchas más ganas y más voluntad que realmente posibilidades materiales, y había una gran inspiración hacia el futuro. Con eso arrancan en la región de Santander. El día 4 de julio de 1964
surge el ELN como organización guerrillera y se establece ese día porque es el día que realizaron ellos su primera marcha guerrillera. Hay una canción que la escribieron los mismos guerrilleros, una canción que dice así: un día 4 de julio empezó una marcha allá en Santander, la guerrilla que allí se formó, combatientes eran 16, con las armas y gran voluntad, nuevos pasos empiezan a dar, con la lucha que ha empezado ya, proclamaban por la libertad. Y así siguen otro par de estrofas que cantan a esa gesta de inicio de un movimiento insurgente liderado por hombres honestos, hombres que querían ser libres, construir una patria mejor y estaban dispuestos a darlo todo. No pedían absolutamente nada a cambio. Hoy en día el ELN se mantiene con este tipo de planteamiento y mentalidad. El ELN no pide nada para sí, pide todo para el pueblo. Eso hace un poco dificultoso el trámite de un acuerdo, de definir una agenda. Cuando dice, bueno, ¿y qué quieren? Podemos darle lo que ustedes nos pidan, no es que no tenemos nada para nosotros, pedimos es lo que pida el pueblo. Yo no hay.